Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la escuela sabática. Estamos aquí ya dispuestos, un nuevo día que el Señor nos regala, un nuevo día que el Señor nos presta para poder disfrutar de su compañía, de su palabra, de la oportunidad de estar en comunión con Él, pero también que nos regala para poder realizar todas nuestras actividades, pero sin olvidar que todas y cada una de las actividades que realizamos hemos de hacerlas siempre para honrar y glorificar a nuestro Dios, que siempre sea Él el glorificado con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, cómo nos relacionamos con las personas. En este día que Él nos regala, que Dios sea lo primero y más importante en nuestra vida. Pues muy bien. Hoy nos toca el estudio para el día miércoles 1 de noviembre. 1 de noviembre, nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Pero antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida y la salud en un nuevo día. Gracias, oh Padre, porque al comenzar este nuevo día que tú nos regalas, nos brindas la oportunidad de poder estar en comunión contigo, de poderte orar, de poder acercarnos a ti mediante la palabra, mediante tu palabra, Señor. Gracias porque podemos estudiar tu palabra todavía con libertad. Gracias porque podemos, Señor, estar tranquilos en cuanto a tus promesas, porque tú lo que prometes lo cumples. Gracias, Señor, porque tú has cumplido muchas de tus promesas en nuestras vidas y sé que tú las vas a seguir cumpliendo. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento para que nos dirija en el estudio de la palabra de Dios. Gracias porque yo sé que será así, pero también te suplicamos porque el Espíritu Santo sea no solamente el director de nuestro estudio, sino el que nos capacita para poderlo vivir. Todo lo rogamos, Señor, todo lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jonás, en el capítulo 4, presenta ¿cómo diríamos yo? Una experiencia bastante incómoda. Incómoda porque muestra la concepción de él como profeta y quizás la concepción que muchos tenían o que la gran mayoría tenía en la época de Jonás entre el pueblo de Dios con respecto a la forma como Dios nos trata. Y me refiero a el hecho de que al parecer ya por aquella época se consideraba que si yo hacía algo bien, merecía algo por parte de Dios. O si cumplía con alguna labor, o sea, al parecer era un sistema de recompensa. Y pues la salvación no es así. Nosotros no tenemos nada con qué pagar, ni hacemos nada que merezca una recompensa por parte de Dios. Pero vamos a leer este pasaje de Jonás capítulo 4 y veremos algunos puntos importantes. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad.
Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería a mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Es que era grosero. Dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de la otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Interesante historia, ¿no? Lo interesante es que es una historia que tiene una conclusión abierta. De eso hablaremos en el día de mañana. Jonás sentía un odio tan profundo, pero tan profundo, por los ninivitas, en cierto sentido, humanamente hablando, ojo, no me vayan a malinterpretar, humanamente hablando, o sea, como reacción humana natural, era razonable que Jonás sintiera odio por los ninivitas, puesto que los ninivitas o Asiria en general habían cometido crímenes atroces, terribles contra el pueblo de Dios, muy crueles. Pero es que Dios no piensa ni actúa como actúa la naturaleza humana. Y cuando nosotros somos siervos de Dios, cuando nosotros servimos a nuestro Dios, pues tampoco deberíamos reaccionar de la manera natural del ser humano. Deberíamos aprender a reaccionar y a vivir según el carácter de Dios. El carácter que debemos reflejar es el de Dios. Y pues Jonás sentía odio por el pueblo de Nínive, porque era un pueblo que había causado mucho dolor al pueblo de Israel. Y pues era tanto el odio, y encima ver que Dios al final no hace lo que había dicho que iba a hacer, no destruye a Nínive por su pecado, entonces deseó morir. Cuando para él era mejor morir antes que se revelara ante el mundo el fracaso de su predicación, el fracaso de su predicción en contra de Nínive. Era terrible. Él estaba pensando en sí mismo, mas no en las vidas de todas esas personas. Jonás quería que Nínive fuera la próxima Sodoma o la próxima Gomorra. Esperaba que el juicio de Dios sobre este pueblo tan odioso ante sus ojos estuviese sobre él, que no se apartaran los juicios de Dios de sobre este pueblo odiado. Cuando esto no ocurrió, toda su cosmovisión se sacudió, toda su percepción y visión del mundo, lo que él consideraba que debía hacerse según el carácter que él interpretaba de Dios, no se hizo. Entonces prefirió morir antes que su mundo se diera una vuelta completa. Por segunda vez en la historia de Jonás, Dios entonces lo confronta. En este caso ya no con un dicho ni con un sermón. Ahora Dios hace algo diferente, porque es que las cosmovisiones, es decir, la percepción personal del mundo que me rodea, del universo que me rodea, de todo el ambiente que me rodea, no cambia por un lindo sermón o porque escuchemos algo nuevo o diferente.
la cosmovisión de una persona solamente cambia o se forma a través de las experiencias que vivimos y el cómo las interpretamos. Una nueva experiencia que Dios le dio tenía la intención de ayudar a Jonás a poder reconocer o a poder ver lo torcida que estaba su cosmovisión. Milagrosamente Dios entonces hace que una calabacera crezca en un solo día y le produce sombra y tranquilidad a Jonás, y él agradece por la calabacera. Pero en la noche siguiente Dios prepara un gusano que hiere la calabacera y ésta se muere. Jonás estaba muy agradecido, no porque Dios hubiese obrado el milagro de hacer crecer la calabacera, sino porque él sentía que se lo merecía porque había hecho el trabajo que finalmente Dios lo había llamado a hacer. En lugar de verlo como un milagro inmerecido, lo consideró la retribución o la bendición apropiada que él merecía como consecuencia de sus buenas obras. Es decir, salvación por obras. Cuando la planta murió, Jonás se enfadó. Esto hizo que se enfadara a tal punto y que se sintiera tan inseguro de su propia valía que sus pensamientos se volvieron suicidas. Prefiero estar muerto que vivir y experimentar este sentimiento de derrota. La experiencia que Jonás tiene con la calabacera, a esto le sigue entonces la suave, tierna y condescendiente instrucción y reprensión de Dios. Qué tan grande y qué tan paciente y amoroso es nuestro Dios que condescendió en hablar con Jonás, no castigarlo, sino guiarlo y ayudarlo a que entrara en razón, a que entendiera y comprendiera el mundo desde su propia visión. Es decir, estaba intentando guiar a Jonás a que aprendiera a ver el mundo, a que su cosmovisión estuviera en sintonía con la visión que Dios tiene de las cosas, que Dios tiene del universo, que Dios tiene del mundo, que Dios tiene acerca de ti y de mí. Era realmente justo que Jonás valorara más una calabacera en la que ni siquiera él había trabajado, por encima, que valorara más esa calabacera más que miles de personas, mujeres, ancianos y niños, así como los animales. Lo interesante es que esta historia no termina con el arrepentimiento de Jonás. Es una historia que queda con, por decirlo así, con un final abierto. Y es muy particular, porque esta historia con un final abierto nos deja abierta la puerta para que tú y yo pongamos en ese final tu experiencia y mi experiencia. Y a esto es a lo que yo quiero llamarte en este día maravilloso, en esta mañana maravillosa que el Señor nos regala. Quiero hacerte el llamado y es: pon en el final de esta historia tu experiencia y mi experiencia. ¿Qué vamos a responder ante la notoria pero maravillosa intervención de Dios en el concepto de Jonás, en su concepción, en su cosmovisión del mundo? ¿Cómo actuaremos tú y yo? Porque la actitud de Jonás es muy parecida a la actitud de muchos de nosotros, porque quizás no le decimos al Señor: "No, mejor me fuera a morirme antes que ver que estos sobrevivan". Quizás no, pero quizás nuestra apatía diga lo mismo. Quizás nuestra falta de interés y de amor por las personas que perecen, nuestra falta de hacer las cosas o de sentirlas
nuestra falta de intención a la hora de predicar la palabra, de hacer la misión a la que hemos sido llamados, de buscar el arrepentimiento del que se pierde, nuestra falta de amor por nuestro prójimo, quizás, o quizás no, eso también revela una característica similar a la de Jonás. No hacía peor él que nosotros, ni nosotros peor que él. Estamos exactamente en el mismo lado, pero con una connotación distinta. En aquel momento era una actitud activa de Jonás en contra de los de Nínive, pero en nuestro caso es una actitud pasiva, en algunos casos, pero con la misma finalidad. Eso está en contra de los habitantes que nos rodean, de las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros y las personas de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Una actitud pasiva, indolente, que finalmente es lo mismo, va en contra del bienestar, de la salvación, de la redención de aquellos que nos rodean. Que Dios busca que ellos también puedan proceder al arrepentimiento. Te invito para que pongas en ese final abierto tu experiencia. ¿Cómo vas a responder a esta pregunta, a este desafío que Dios hace a cada uno de nosotros en la persona de Jonás? ¿Cómo no hemos de valorar la vida de miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que perecen, que mueren, que pierden su vida y nosotros indolentemente no presentamos la palabra del Señor? Mis queridos hermanos, compartan el video. Les invito para que compartan la palabra de Dios, aunque sea a través de este medio. Que pongan sus comentarios allí en la caja de los comentarios, que puedan participar, interactuar con nosotros en el estudio de la lección de escuela sabática y puedan aportar allí al tema que estamos estudiando según su cosmovisión, según lo que hayan podido entender de la lección del día de hoy. Y pues si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones. Y no siendo más, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.